Bueno, un saludo, mi nombre es Carlos Mario García, soy estudiante de Medicina Veterinaria de la UNISAR y en estos momentos nos encontramos en cátedra de técnicas de estudio. Queremos compartirles unos datos puntuales sobre la vida de Leonardo da Vinci, personaje histórico para la humanidad. Bueno, hablando de Leonardo, nacido en la provincia de Vinci, de allí su nombre, hijo de una campesina llamada Caterina y de un notario llamado Serpiero. Siendo estas diferencias sociales, recibe el título Leonardo de hijo ilegítimo. No siendo esto un impedimento, su padre nunca pierde contacto con él y Leonardo pasa la mayoría del tiempo de su niñez en casa de su abuela paterna, la cual es la encargada de inculcarle a Leonardo el amor por la ciencia, por la aritmética y por las demás materias que se estaban llevando y estaban aflorando en ese tiempo. Leonardo era un niño muy curioso, dado a que siempre permanecía en el campo, ya que estas provincias en esa parte del mundo son muy hermosas y son muy bonitas. Siendo su padre un notario influyente de la provincia con amistades bastante importantes, una de ellas el maestro Andrea Verrocchio, pide a él que abra sus puertas del taller para que Leonardo pueda expresar y pueda terminar de cultivar sus aprendizajes sobre el arte, el dibujo y la pintura. Entonces es en este taller donde Leonardo a la edad de los 16 años ingresa y pasa la mayoría de su tiempo cultivando sus aprendizajes. Ya a la edad de los 26 años, Leonardo ha superado su maestro en todas las disciplinas y recibe el título de maestro pintor independiente. Esto genera que lo busquen de los ducados de Milán, que diferentes ciudades lo llamen para hacer uso como arquitecto o como ingeniero, y otras como los representantes del catolicismo lo llamaban para hacer sus obras y sus pinturas en sus iglesias o en sus capillas. En 1480, Leonardo es buscado para realizar una pintura muy famosa llamada La Adoración de los Magos. En el transcurso de la elaboración de esta pintura se lleva a cabo un concurso o una selección entre los mejores artistas del momento para ayudar a la construcción de la Capilla Sistina por parte del papado y de los representantes del catolicismo. Leonardo no es seleccionado para participar en esta creación, lo que hace que él se sienta humillado y despreciado por parte de la iglesia y deja esta obra inconclusa, La Adoración de los Magos, entre otras obras inconclusas como se lo caracterizaba a Leonardo da Vinci. Y demás, porque era una mente muy avanzada para esa época. Entonces muchas de sus obras o muchos de sus inventos quedaron allí, sin poderse algunos realizar y otros a la mitad. Bueno, ya en 1490, Leonardo crea una academia para replicar su conocimiento y permitir que otras personas avancen también como lo avanzó él en la curiosidad y el saber por qué de las cosas. Allí también nace el famosísimo Hombre de Vitruvio, en el cual Leonardo manifiesta la perfección del cuerpo humano basado en dos figuras geométricas, lo que es el cuadrado y la circunferencia. Entonces él expresa allí la perfección del cuerpo humano. En 1494 inicia la elaboración de una de sus obras también muy importante llamada La Última Cena. Ya para 1495, en el intermedio de la elaboración de esta obra, muere su madre,
nos damos cuenta de que la madre de Leonardo ha fallecido por unos escritos que se encuentran en los dejados por Leonardo. Entonces se encuentran allí unos costos de unas actividades funerarias, lo que hace pensar que fue su madre Caterina que muere para 1495. La obra de la Última Cena se demora de 1494 y finaliza en 1498. Una obra muy peleada también por el momento, por las guerras que se llevaban a cabo para esta época, que era entre Francia y los ducados de Milán. Entonces vivían en constante conflicto. Bueno, ya para 1506 aparece la creación de otra obra muy importante para Leonardo, que es la Gioconda o la conocida Mona Lisa, también considerada botín de guerra entre estos conflictos. He ahí su importancia como tal para esta época. La Gioconda se dice que es una esposa de un comerciante, y el cual fue un trabajo encargado, pero que nunca se pudo entregar dado a las guerras que se presentaron para esa época. ¿Listo? Ya para 1513 se traslada a Roma y ya el Papa ya le pone un ayudante, porque ya Leonardo, con avanzada edad, ya necesita de un ayudante. Entonces, en qué se destacó más que todo Leonardo en esta época, o por qué era llamado tanto de Milán? Y porque, o sea, él viajó Venecia, Florencia y Milán. Esas fueron las tres ciudades en que Leonardo transcurrió su vida. De Milán lo llamaban para que, como ingeniero o como arquitecto, para que ayudara a realizar construcciones que beneficiaran la ciudad de los ataques externos. Muchos de esos inventos en esta actividad no se llevaron a cabo o no tuvieron función porque no se presentaron algunas guerras. Entonces lo llamaba el Ducado de Milán para que lo ayudara a hacer tanques de guerra, cómo cubrir la ciudad, cómo proteger la ciudad de ataques externos, más que todo de los ataques turcos que se daban en ese momento. Muchos de sus inventos no se utilizaron porque no se presentó la guerra en ese momento. Y por parte de Florencia y Venecia lo llamaban más por la parte artística y por la parte de la pintura. Entonces vemos ahí por qué y cuáles fueron donde más se desempeñó. Tenemos un aporte también importante a lo que fue la anatomía y al estudio del cuerpo humano, por lo cual la iglesia lo vetó en unos tiempos. La iglesia se dio cuenta de que diseccionaba cadáveres para poder pintarlos y poder de una manera artística manifestar y replicar la musculatura y la anatomía del hombre, igualmente en animales. ¿Listo? Entonces, en 1516, Leonardo se traslada con su ayudante a Milán, y 3 años después, debido a las enfermedades que padece, muere el 2 de mayo de 1519 a la edad de 67 años. Entonces podemos ver cómo transcurrió un poco y unos datos importantes en la vida de Leonardo da Vinci. Vemos también la influencia que tiene Leonardo para esta época, que fue el pionero en los aviones, fue el pionero en los automóviles y fue el pionero en las ciencias anatómicas y muchas más. Entonces, creo que debemos reflexionar un poco de la influencia que tuvo Leonardo da Vinci y esa gran mente para nuestros tiempos en la actualidad. Espero les haya agradado y tengan muy puntuales los datos que compartimos en este momento. Muchas gracias por su atención.